Listo. Estamos grabando, queridos estudiantes. Estamos en vivo y en directo. No se olviden de darle like. Mentira. Bueno, chicos, después de la motivación, de la pequeña dinámica de ir y traer una Biblia, la que esté más al alcance, de verdad que sí es ameno, ameniza el ambiente a pesar de lo que podamos pasar. Antes de poder empezar, quien les habla va a entender si es que usted tiene algún inconveniente con el internet, la luz o algo, siempre comunicando. Yo lo voy a saber entender. Y si sale de la reunión, yo voy a estar aceptándolo, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, usted puede realizarla. Hoy tenemos un nuevo tema para mis alumnos de primer año de secundaria. Contenido de historia universal. No, no queremos taparlo, vamos a recogerlo acá. Hoy vamos a hablar acerca del origen del hombre. Y en la dinámica, con la pregunta que hemos hecho acerca, pues, de que lo que nosotros creemos no tiene por qué cambiar ni condicionarse cuando estudiemos este tema. Eso tenemos que estar 100% convencidos. Vamos a estudiar este tema porque es parte del temario que nosotros hemos programado para ustedes y está dentro de los contenidos de la historia universal. El origen del hombre. Durante el siglo XIX, esto fue duramente criticado, surge a la luz y despertó, ¿no? Si bien es cierto, el primero que va a cimentar las bases de querer despertar cierta curiosidad acerca del origen del hombre va a ser Lamarck, ¿no? Y su teoría larmaniana, ¿no? En este caso suena así, algo así como raro. Pero, hasta ese tiempo, del siglo XIX, la Iglesia Católica, ¿no? Y todo lo que se conoce anterior, tenía una sola concepción y tenía un planteamiento acerca de la creación, de todo lo que Dios creó. Usted sabe, ¿no? ¿Y cuál era el fundamento, la base de ese fundamento? Y no nos dejará mentir nuestro querido amigo Perona. De repente abre Perona tu Biblia y remóntate al Génesis, que le habla también lo está haciendo. Ajá. El Génesis, y leemos la Biblia y nos centramos en lo que dice el primer párrafo, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 de la Biblia, de la palabra de Dios. En este caso dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Vamos a ir admitiendo la tierra. Estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y si seguimos compartiendo esta información, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta, ¿no? De que está hablando de un planteamiento como tal, vamos a verlo así, como la teoría creacionista, la teoría de la creación divina. Me dejó entender que Dios creó todas las cosas, y el fundamento está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Durante muchos años, hasta el siglo XIX, esto fue el planteamiento. De ahí para adelante, también, profesor. Pero, ¿por qué hasta el siglo XIX consideramos como un planteamiento tal? Porque de ahí para adelante va a entrar a cuestión. Va a ser cuestionado aquello que se lee en la Biblia. ¿Por qué? Porque va a surgir la curiosidad y la gran interrogante de saber cuál es el origen del hombre. ¿Cuál es nuestro origen? Y la pregunta es, profesor, ¿descendemos de los primates? ¿Descendemos de los chimpancés? ¿O para mí qué es el orangután? Profesor, el otro día yo vi un señor muy parecido, ¿no? ¿Qué pasa? Respetemos, ¿no? Entonces, pero no. No. Hoy vamos a aprender eso. Y hay que tener en cuenta que hasta el momento tenemos la teoría de la creación divina, que Dios creó todo, y, cómo no, esto va a causar una gran interrogante para el siglo XIX. Es por eso que van a salir serias interrogantes que quien va a ser el encargado y el representante o va a conducir a ese camino de querer la búsqueda de saber cuál es el origen del hombre va a ser la ciencia. Y la ciencia nos va a decir, ¿no?, acerca de nosotros, ¿no? Y usted podrá compartir y leer. ¿Qué dice Fabricio Alvarado en la nuevecita? Cuéntanos, hijo, léenos. Disculpe, profesor. Sí, lee, hijito, lee. Los seres humanos, sigue. Los seres humanos somos el resultado de largos años de transformaciones y cambios biológicos, físicos y culturales.
El hombre no apareció en la tierra tal como hoy lo conocemos. Fue muy diferente. Por consiguiente, descendemos de otros seres vivos, pero no. muy bien, hijo, muy bien, campeón. Tranquilo, no te pongas nervioso. Si tú, por ahí una que otra bolita, tranquilo, es parte de quienes ahora también acá al costado están estudiando y vamos a escuchar de todo. No te preocupes, muy bien tu aporte, tu lectura fluida, correcta. Entonces dice la ciencia que los seres humanos somos el resultado, ojo, de un largo, eso quiere decir que pasaron muchísimos millones de años, ¿no? Y que durante esos muchísimos y millones de años hemos sufrido cambios biológicos y físicos, como también algunas transformaciones y sobre todo cambios culturales. Ah, muy bien, profesor. Ya voy entendiendo qué dice la ciencia. Se contrapone a lo que Dios, a lo que pues la palabra de Dios dice en la teoría de la creación divina. Se contrapone totalmente, ¿no? No acepta que Dios creó todo, sino que un proceso de cambios, que la Tierra también pues pasó por un proceso de cambios, fenómenos que formaron los continentes y se dio la Pangea y etcétera de cosas, que ustedes lo van a aprender en otro curso, pero es importante que ustedes entiendan estos aspectos de cómo la ciencia se contrapone a lo que la Biblia dice, ¿no? Que somos un conjunto de cambios, somos el resultado de una serie de cambios, transformaciones, en los cuales pues nos vemos tal cual como nos vemos ahora, pero que no defendemos del mono. Ah, muy bien, sí, porque era preocupante saber que nuestro antepasado en común pues era el mono, ¿no? Por ejemplo, caminar en cuatro patas, el tener nuestras manos así, el sentir pues de nuestro pulgar, el de no poder agarrar las cosas, no coger las cosas, sino se va a retraer el pulgar hacia más atrás. Características que nos van a diferenciar del mono. Pero ¿qué más nos dice la ciencia? La ciencia necesita tener un respaldo. Y buscar un respaldo es buscar también un soporte, una definición que ayude a la ciencia, pues, a ir, pues, continuando con esos estudios. Ah, muy bien. ¿Y qué será ese respaldo, queridos estudiantes? ¿Cuál será ese respaldo? Ah, profesor, ese respaldo va a ser el término evolución. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que el término evolución, su definición tiene que tener relación con la que la ciencia dice. Sí, comprobemos si no nos miente. Y por ahí Joanny Salas nos dirá, profesor, es el fenómeno de sucesiones, ¿qué más? Es el fenómeno de sucesiones y transformación de todas las cosas en el tiempo, en relación al ser viviente, desarrollo y perfeccionamiento de la organización vital de las especies, que les permite una mejor adaptación e incluso su intervención sobre el medio ambiente. Muchas gracias, Joanny Salas, muchas gracias, de verdad que sí. Aporte importante, tu lectura, fluida, se escuchó claro, muy bien, pero nos da el aporte. ¿Y por qué la ciencia se basa, se sustenta en este término de la evolución? Muy bien, porque dice que también es un fenómeno de transformaciones. Ah, ya voy entendiendo por qué la ciencia acoge la evolución como el término por el cual para explicar el origen del hombre. Eso quiere decir de que el hombre, el ser humano, para la ciencia pasó por un proceso de evolución, desde su antepasado hasta lo que hoy en día conocemos. Hasta ahí yo voy entendiendo, ¿cierto, profesor? Entonces, retomemos un punto importante. Hasta el momento hemos visto el origen del hombre, ¿cierto? Hemos visto dos postulados. La teoría creacionista, que usted ya está tomando nota, la teoría de la creación divina, lo que nos dice la palabra de Dios que está en la Biblia, y lo que nos dice la ciencia. Ah, muy bien. Hasta ahí tengo claro los dos, profesor. Pero nos vamos a concentrar en lo que dice la ciencia. Por lo tanto, la ciencia necesita la definición de la evolución para ir dando fundamento de lo que está investigando, para encontrar una respuesta a lo que se va a exponer en este caso. Entonces, la ciencia dice que el hombre pasó por un proceso de evolución, donde transformó y hubo cambios físicos, biológicos y culturales.
Nos quedó claro, profesor, hasta el momento, cuál es el esquema de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Hasta ahí estamos muy bien, estamos claros. Pero yo les decía hasta hace un momento que en el siglo XIX esto se va a volver un boom. Y vamos a señalar quién es ese primer personaje, ese primer pues encargado de poner la base de la curiosidad o el despertar, los planteamientos que le van a dar el respaldo a lo que la ciencia quiere decir acerca de la evolución del hombre. Por lo tanto, cuando nosotros oímos hablar, ¿no? Evolución del hombre no es otra cosa más que el proceso de hominización. ¿Me dejo entender? Evolución del hombre, proceso de hominización. Eso tiene que tener claro. Profesor, ¿va a compartir una siguiente imagen? Sí. El siguiente cuadrito, vamos a ver la forma de ponerlo en la ficha, para que ustedes tengan, en la ficha de presentación, este y el cuadro anterior. En todo caso, pueden irlo copiando, pero de todas maneras voy a preocuparme de que esto esté, para que ustedes tengan la información. Un punto importante de este cuadrito es de que aquí vamos a corroborar algo. Habíamos dicho que estábamos hablando del siglo XIX y lo que pueda surgir en este siglo. Por ejemplo, Adriel Alfaro. ¿Escuchas, hijo? ¿Sí? Sí, Adriel Alfaro. ¿Ves el cursor? ¿Sí? Dime la fecha. Dime la fecha. ¿Dónde está el cursor? Año 1800. 1800. Adriel, ¿me escuchas, hijo? Muéveme la cabeza, hijito, ¿algún inconveniente? No entiendo. A ver, Luana Silvestre. ¿Sí me escuchas, hija? Dime el año. Dime el año, corazón. 1809. Exacto, 1809. Profesor, usted nos dijo de siglos. Años 1800, sí. A 18, Luana, súmale 1. 19. 19, exacto. Luana, escúcheme, sus compañeros, una forma rápida de convertir años en siglos es a los 2 dígitos de adelante sumarle 1 y ahí le sale el siglo. Si digamos es el año 1700 y yo le sumo 1, sería 1000, sería 17, sería 18. ¿Qué siglo sería? Siglo XVIII. Si es 16, los 2 dígitos de adelante, y yo le sumo 1, sería 17, siglo XVII. Igual, si es 18, le sumo 1, sería siglo XIX. Muy bien. Entonces, sabiendo esa conversión, es el dato que agregamos el día de hoy. Punto importante en esta situación es que el primero que va a despertar gran curiosidad acerca de estos primeros estudios del origen del hombre y su proceso de hominización, y estos van a dar sus primeras teorías y son los representantes, ¿no?, que la ciencia necesitaba para apoyarse y fundamentar, ¿no? Va a ser el primero Jean-Baptiste de Lamarck, un francés, ¿no? Muere en el año 1829, 20 años después de haber hecho su primer planteamiento, y él es el primero que expone una teoría acerca de la evolución, pero habla acerca del tema orgánico. Sus 2 obras, Historia de los animales vertebrados y La filosofía de la zoología. Pero, ¿qué nos dice Lamarck acerca de su aporte? Lamarck nos habla algo muy claro, ¿no? Nos pone un claro ejemplo. Miren. A ver. Estiramos el cuello así. Estiren su cuellito. Muy bien, se ven curiosos ahí estirando su cuello. Por eso narran los pies que estiramos el cuello, no sé para qué. Imagínense, Lamarck miraba a las jirafas. Y dice que, usted sabe que las jirafas tienen su cuello lavado, ¿cierto? Parece un brachiosaurio, parece, ¿no? La jirafa, ¿no? Y usted va a decir, ya, el brachiosaurio es su pasado de la jirafa porque tiene el cuello largo. No necesariamente. Ojo, las jirafas, dice que en un determinado tiempo de la vida, la Mara, dice que hubieron jirafas, sí, pero que no tenían el cuello largo así como lo tienen ahorita. Pero que la necesidad de alimentarse para sobrevivir
los hizo estirar su cuello. ¿Sí? Y algo curioso, ¿ah? En una parte de la India, si no me equivoco, la India o India, se ponen aros de metal para hacer crecer su cuello. Hay una cultura, y verdad, pues, hacen crecer su cuello así, y su cuello se estira como el de una jirafa. Y dice que las jirafas tenían un mismo tamaño, un mismo cuello. Para alcanzar su comida y los nutrientes de esa planta, tuvo que estirarse, y conforme se estiró, año tras año fue alargando su cuello hasta alargarlo del tamaño que hoy en día conocemos a la jirafa. Imagínense. Fue un planteamiento que hizo pues nuestro amigo Lamarck, ¿no? Que en el momento y hoy en día sabemos que no es así, que no se dio, pero fue el primero en cimentar las bases, o bien o mal, o no. Para el año 1859, Lamarck, prácticamente 50 años después, ya Darwin, Charles Darwin, él va a cimentar las bases acerca de las teorías de evolución. Él despierta un interés acerca de esto, es inglés, y es el primero en sistematizar la teoría, ¿no? Acerca de la evolución, y se le acuña ese término a él como el padre de la evolución. Pregunta de examen, usted ya está tomando nota. Pregunta de examen, ¿quién es el padre de la evolución? Charles Darwin. No Alex Camarena, no Jesús Narro, no Enrique Guevara. Charles Darwin, padre de la evolución. ¿Y qué aporte nos da? Él plantea hace dos obras importantísimas. La primera, El origen de las especies, que da un alboroto total de la adaptación selectiva y el origen del hombre, ¿no? Y es el primero, pues, en impulsar todo esto acerca de la evolución. Pero, ¿qué pasa en su primer aporte, en su primera teoría de la adaptación o la selección natural? Quiere decir que en un determinado tiempo de la vida, los animales convivieron. ¿Sí? Está por acá los animales. Pero cuando los cambios climáticos, cuando se enfrentaron a situaciones difíciles, adversas, tuvieron que adaptarse, una adaptación, donde los más fuertes sobrevivieron, donde los más fuertes son los que quedaron. Aquellos que se adaptaron al clima, a los cambios, a X cosas, fueron los que sobrevivieron. Muy bien, una de las primeras teorías. Y de ahí él, para el año 1871, él va a hacer su segundo planteamiento acerca del origen del hombre. Pero para este tiempo, él va a recibir el aporte, la ayuda de Alfred Russel Wallace, que su investigación tiene muy parecido con lo que Darwin ya había plasmado en su teoría del origen de las especies, en su obra. Es por eso que para 1870 él hace un gran aporte a la teoría de la selección natural, y eso pues ayuda a afirmar lo que Darwin había dicho. Hace unos 10 años atrás, pues, la teoría de Darwin se descartó y ahí se le volvió a reconocer. La National Geographic reconoció su teoría como tal, y eso fue un gran aporte. Charles Darwin, conocido como el padre de la evolución. Y por último, vamos a tener a Thomas Henry Huxley. Thomas Henry Huxley, este inglés, va a ser el primero, ¿no? Si anterior los otros solamente trataban de hablar los orígenes, pero él va a ser netamente el primero en tratar acerca de la evolución del hombre, específicamente. Y esto va a permitir que plantee su teoría, el lugar del hombre en la naturaleza, ¿no? Plantea su teoría y trata de explicar el sitio que tuvo el hombre en torno a su naturaleza, en el año 1863. Planteamiento importante porque encierra, ¿no? hasta el momento lo que sabía y se conocía acerca de la evolución del hombre. Con estos representantes, teniendo estos aportes, queridos alumnos, vamos a continuar. Muy bien, profesor. Ya tenemos el siguiente punto, que por debajo, donde estábamos viendo el planteamiento de ciencia, vamos teniendo las perspectivas históricas del proceso de humanización, conociendo a estos representantes que están dejando un gran aporte, ¿no? al estudio. Y volviendo de estos 5 minutos que nos vamos a recrear, a oxigenar, vamos a venir a tratar acerca del tema de hominización. ¿Está bien? Hacemos una pausa.